El arrepentimiento del demonio. La constante pregunta de los teólogos: si el diablo se arrepintiera de corazón, ¿Dios le perdonaría? Sin ninguna duda, si un condenado se arrepintiera, amara a Dios y comenzara a ser bueno, saldría del infierno. La condenación eterna implica esencialmente un estado del alma. No es algo externo que recae sobre el sujeto. Si uno ya no mora en ese estado, incluso aunque su cuerpo, si ocurra después de la resurrección, siguiera físicamente allí, en el infierno, durante un tiempo, su alma ya estaría en paz. Si alguien dejara de vivir en este estado espiritual, Dios le sacaría físicamente del lugar donde estén los réprobos. Si un condenado dejara de odiar y amar a Dios, el Señor rescataría al cuerpo del lugar infernal. Al rescate del alma seguiría el rescate del cuerpo. A la salida del estado de condenación seguiría la salida del infierno. Diseccionando los elementos personales que son la esencia del infierno. ¿Qué es lo que hace que el purgatorio no sea el infierno? También en el purgatorio hay ausencia de Dios y sufrimiento, y sin embargo, el purgatorio no es un infierno de duración limitada. Alguien dirá que en el purgatorio el alma siente el amor a Dios. San Juan de la Cruz afirmó que hay almas en el purgatorio que no saben si están en el infierno para siempre. En cualquier caso, no olvidemos que en la tierra un alma puede amar a Dios y sentirse rechazada por Él. Puede ponerse totalmente en sus manos divinas y sentir una sequedad total respecto a su Creador. Por eso es perfectamente posible que un alma en el purgatorio pueda, durante mucho tiempo, no sentir ni el más mínimo amor a Dios. Obsérvese que digo sentir y no tener, pero, aunque la diferencia es grande, el alma se sentirá totalmente abandonada. He dicho que el purgatorio no es un infierno de duración limitada. Si vemos la esencia de los dos estados, no lo es. Son dos estados distintos. Pero un alma situada en lo más profundo del purgatorio sí que puede sentir en cierta medida el ardor del infierno. Jesús habla de fuego al referirse al infierno. Usa esa palabra para referirse comparativamente a algo tan doloroso como quemarse en el fuego material. En las moradas más altas del purgatorio reina el amor a Dios, pero en las profundidades del purgatorio sí que puede sentir verdadero fuego dentro del alma. Esos niveles inferiores del purgatorio, por profundos que sean, no constituyen parte del Averno, pero las almas situadas allí pueden percibir su morada de purificación como un auténtico infierno. De hecho, puede llegar a creer que está condenada, que el amor que siente hacia Dios es una mera ilusión, una mentira creada por su propia mente. Puede pensar que su deseo de Dios le lleva al autoconvencimiento subconsciente de que existe en él ese amor, y que por tanto ha confundido deseo con amor. Este pensamiento resulta espantoso, porque un alma puede pasar muchos años en el purgatorio, creyendo que está condenada, aunque se engaña a sí misma. Este pensamiento es tan aterrador que no pienso que Dios deje mucho tiempo un alma en la tortura de preguntarse cada día: ¿estoy condenada para siempre? Imaginemos lo atormentador de convivir cada día con este pensamiento. No acepto mi condenación eterna, por eso me aferro al espejismo de mi amor a Dios, a la conveniencia de pedir constantemente perdón a Dios, pero estoy en el infierno. De nuevo, hay que repetir que si Dios no abandona al sufrimiento ciego, ni a las almas de la tierra, ni a las del infierno, tampoco a las del purgatorio. Si el purgatorio fuese abandonado a su propio destino,
El fuego que hay en los estratos inferiores arrastraría a la desesperación a muchos de sus moradores. Cuanto mayor sea la deformación y maldad de un alma en el purgatorio, mayor sería el riesgo de desesperación si el Padre Celestial no interviniese. Probablemente esa intervención se realiza a través de santos y ángeles, también de otros purgantes que ya están en una situación mejor, y al haber pasado por ese tormento pueden aconsejar muy adecuadamente. La misma praxis de la Iglesia, orando por los difuntos, parece insistir en que el adiotorium para esas almas es el modo ordinario para que reciban auxilio, consuelo e instrucción, sin descartar que también las gracias divinas descienden sobre esas almas, aunque sean gracias que ya no pueden aumentar el grado de gloria. La disección meticulosa del estado anímico de los condenados al infierno nos lleva a entender que la raya que divide ambos estados, infierno y purgatorio, es la irreversibilidad de la decisión. El infierno es eterno, porque la decisión es eterna. Cierto que la eternidad es un elemento esencial de ese estado de condenación, pero también un ateo en la tierra carece de la visión de Dios y puede estar completamente convencido de que no lo verá nunca. El presente de ese ateo es continuo, es como un fragmento de eternidad. El ahora, en sí mismo considerado, es decir, desde la mera temporalidad, es igual en la historia actual y en la eternidad. En un ser humano, el ahora histórico y el ahora eterno son, temporalmente hablando, exactamente iguales. Solo el ahora del Evo presenta algunas particularidades especiales. Teniendo en cuenta esto, el ateo del que hablaba ya padece dos elementos esenciales del infierno: vivir sin Dios y sin esperanza de Dios. Pero le falta uno: la decisión irreversible de que si existe Dios, no quiere estar con Él. Pero en algunos casos la voluntad está tan madura que cuando se presente la última gracia, ese último elemento se dará con la naturalidad de un fruto que cae maduro de la rama. Pero tras lo dicho, hay que añadir que la ausencia de Dios y la total ausencia de la esperanza no bastan para configurar la desolación que sufre en la condenación. Alguien con esas dos ausencias, pero sin esa voluntad definitiva, puede pregustar en algunos momentos el sabor del infierno. Así como en el infierno hay momentos de felicidad natural, también en la tierra alguien puede sufrir como un réprobo del Averno. Pero se requiere el cambio psicológico que implica que ese estado se haga irreversible para que ese sabor se vuelva cualitativamente distinto y tome el regusto agrio con la inconfundible sensación de eternidad, la eternidad del rechazo. Por eso, un campo de concentración como Auschwitz no era el infierno. Todo era como el infierno, menos sus víctimas. El entorno y los sufrimientos de un campo de concentración, en un momento dado, podían ser peores que los del Tártaro. Ya he dicho que el sufrimiento del Averno no es siempre lacerante, pero el infierno, globalmente considerado, es peor que un campo de concentración, porque es el yo el que se convierte en infierno, férreamente indestructible, para el propio sujeto que debe soportar ese yo, con sus pensamientos, sentimientos, rencores y rabias. Los torturadores de Auschwitz sí que tenían en sus almas los sentimientos y dolor del fuego del infierno. Si uno observa las fotos de los condenados de los campos de concentración en los estadios finales, tras largas estancias, se observa una mirada vacía, inexpresiva, pero serena.
Ese estado anímico lo corroboran los relatos de los que los liberaron. Mientras que si uno ve las fotos de los rostros de los torturadores antes y después de la liberación, en muchos casos se observa el fuego del infierno en sus ojos. Como mínimo se percibe la fría crueldad de esas almas. Resulta paradójico, víctimas y torturadores moraban en el campo de concentración, pero en unos penetró el fuego del infierno y en los otros no. No piense el lector que estoy haciendo de menos el sufrimiento de esas víctimas. Su dolor no era algo sin importancia. El cáliz de su sufrimiento se colmó, aunque estoy seguro de que tuvieron consuelos internos de Dios a la medida de ese dolor. Su Padre Celestial era tan real como ese campo de concentración. El Maestro Supremo, que es el Altísimo, determinó permitir que la humanidad pudiera ver la plenitud de los frutos del mal, para que aprendiéramos, pero la permisión estuvo, sin duda, acompañada de consolaciones celestiales para sostenerlos. Hubo sufrimiento en las víctimas y hubo sufrimiento en los verdugos, pero el sufrimiento era cualitativamente distinto. Nada es peor que el sufrimiento interno de un monstruo de maldad. ¿Cuánto fue el sufrimiento de los verdugos? Colosal, porque la maldad de los torturadores era inmensa, porque inmenso era el sufrimiento que provocaban. Terrible fue el quebrantamiento físico y psicológico de los prisioneros. Pero las almas de la víctima y del victimario eran mundos totalmente diversos. En unas solo había tristeza, desesperanza y sufrimiento. En las de los torturadores ardía el verdadero y auténtico fuego infernal. Cierto que hubo víctimas que se suicidaron, pero sentir que uno no puede resistir más nada tiene que ver con el ardor de la maldad. Son dos realidades cualitativamente distintas, y con eso no hago de menos para nada el sufrimiento de los prisioneros. Los unos pueden ser liberados, y algunos lo fueron cuando los aliados llegaron a los campos. Los otros tienen la fuente de la iniquidad dentro. Nadie los puede liberar desde fuera. Desde fuera, con oración, ayuno y sacrificios, se puede ayudar a que alguno de esos carceleros comience un proceso de cambio interno. Pero la cárcel está dentro, y la cárcel es el propio yo. A veces se consigue que alguno de estos yo cárcel comience el lento y doloroso cambio, pero en otros casos ni el Omnipotente puede lograr que se inicie ese proceso de transformación. Pero, lo repito, de ningún modo pienso que el sufrimiento de esas víctimas eran algo menor. En tiempos de Stalin, un pobre ruso torturado por la KGB podía sufrir en esos momentos negros más que un condenado en el infierno en un, digamos, día normal. Resistir días de tortura máxima por parte de expertos de la KGB, huesos rotos, amputaciones, daños físicos irreversibles, podemos decir que significa sufrir con un nivel de sufrimiento máximo. Se puede afirmar con verdad que no es posible sufrir más, pero, globalmente considerado, el yo del réprobo tiene tanto dolor que cualquiera de nosotros preferiríamos pasar unos días de torturas, de pesadilla, antes que caer en un estado interior del que ya no se sale nunca, y donde el sufrimiento se torna cualitativamente distinto a los sufrimientos físicos transitorios de la tierra.
Incluso meses o años de torturas con un sufrimiento máximo serían preferibles a una cantidad de dolor que no tiene fin. Pero precisamente porque Dios vigila e impide, nadie en la tierra será torturado más allá de cierto límite. Cuanto mayor sea el sufrimiento, más breve será. Cuanto menor sea, puede prolongarse más tiempo. Dios no está ausente de este mundo, pero incluso si el sufrimiento máximo durara meses, sería preferible eso a entrar en el estado del que no hay liberación posible. Los enfermos prefieren pasar por un gran dolor, pero limitado, a causa de una operación quirúrgica, antes que soportar un sufrimiento menor, pero crónico. Cuanto mayor sea el sufrimiento crónico, mayor es el dolor limitado que están dispuestos a pagar por su liberación. No hay cantidad de dolor limitado, aunque fuera del máximo nivel, que un alma no estuviera dispuesta a pagar por liberarse del fuego infernal de una vez para siempre. No importa cuánto fuera el tiempo de ese sufrimiento de nivel máximo, siempre valdría la pena, siempre sería una liberación. Pero ningún condenado estaría dispuesto a este trato si se le ofreciera, porque es su propia voluntad la causante. Si es la voluntad la que quiere alejarse de Dios, no va a aceptar un trato de ese tipo para acercarse a Dios. Si quisiera acercarse a Dios, lo haría sin ningún trato, sin ninguna propuesta. Uno se acerca a Dios por ser Él quien es. Cierto que para el acercamiento sobrenatural se requiere de una gracia, y ésta no se les va a dar a los réprobos. Pero sí que nosotros podríamos pensar que es posible una búsqueda, un acercamiento natural a Dios del entendimiento y de la voluntad del réprobo. Pero a nivel lógico, esta es la piedra angular de este estado, la voluntad cerrada. La eternidad del alejamiento es una consecuencia de ese acto irreversible de la voluntad, y no al revés. Como vemos, los elementos esenciales que configuran el estado personal de condenación son tres: voluntad, ausencia, eternidad. Es la voluntad irreversible de rechazo la que marca la línea de diferencia entre el estado deviador, el de purificación y el de condenación. Todos los demás elementos que están en el infierno, personales y colectivos, son derivaciones de esta, digámoslo así, triple estructura atómica. Es decir, cada réprobo tiene este núcleo en su estado. En el cielo, sin embargo, las cosas son muy distintas, porque nos movemos en el campo de lo sobrenatural y no en el de la mera naturaleza. Ahora bien, esa irreversibilidad de la voluntad que la lleva a la condenación tiene algo tan impresionante en el hecho de su cambio cualitativo que casi podríamos afirmar que va más allá de lo natural. Es como si entrásemos en el campo de lo infranatural. Una cosa es el mal que vemos normalmente y otra el mal irreversible. Los viadores, normalmente inconscientes y olvidados de su destino eterno, se mueven con sus voluntades entre dos eternidades. Se mueven, tan a menudo, de forma insensata, entre el reino de lo sobrenatural y el de lo infranatural. He hablado mucho de la felicidad natural en el Tártaro, pero hay que dejarlo claro. Los infiernos que el hombre ha creado sobre la tierra no se pueden comparar al abismo sin esperanza donde se acumulan los creadores de esos infiernos menores. ¿Cómo será el abismo de un corazón humano del que surgieron esos infiernos menores? Pues el averno es donde acumulan esos corazones. El infierno es el resultado de la acumulación de dolor de los torturadores que se atormentan a sí mismos. En la salvación concurren dos elementos. En el lado del hombre, la voluntad por cambiar. En el lado de Dios, la gracia. Dios nunca va a dejar de hacer su parte, porque su voluntad
salvífica es universal. Por tanto, todo el que quiera ser bueno y someterse a Dios podrá ir cambiando con el tiempo, sea cual sea su situación inicial de degradación. Irá avanzando y poco a poco acabaría saliendo de su ciénaga. ¿Pero por qué nadie sale del Hades? Porque la decisión es definitiva. Por eso el infierno es el infierno y cualquier otra cosa no lo es. Hay una diferencia cualitativa entre cualquier pesadilla y una pesadilla sin fin. Es como un obeso mórbido de más de 200 kilogramos de peso. Ningún acto concreto de gula al comer merece algo tan penoso como que él viva en esa cárcel de grasa en la que vive. Pero si se mantiene en esa situación, año tras año, no es por esa hamburguesa que ahora mismo come o por esa bebida azucarada que ahora está bebiendo. Cualquier ingesta que hoy o mañana o pasado mañana haga es demasiado pequeña para ser la causa total del resultado final. La verdadera causa está en la voluntad. Su cárcel es su voluntad. La cárcel de grasa en la que mora ese espíritu es resultado de lo que está en el centro de su espíritu, la voluntad deformada. Si con una liposucción fuera posible absorber esa grasa, la volvería a generar en unos cuantos meses, mientras no se cambie la deformación de su voluntad. No es, por tanto, el objeto del pecado cometido lo que hace irreversible ese estado, sino la voluntad. No es la materialidad de lo que se hizo lo que merece que alguien more en ese estado eterno, sino la voluntad. Con razón que nuestro Maestro nos enseñase que sólo hay un pecado que no se perdonará ni en esta era, aion en griego, ni en la próxima era. Jesucristo, de forma expresa, dijo que sólo hay un pecado que condena eternamente. Cristo no explicitó cuál es el objeto de ese pecado, porque no es ningún pecado en concreto, sino la voluntad perfecta, consumada e irreversible de rechazar todo arrepentimiento. Si enfocamos esta situación desde la gracia, parece que es Dios quien condena, pues parece que es como si dijese: no otorgo la moción al arrepentimiento que salva. Si enfocamos las cosas desde la libertad humana, parece que la salvación y la condenación dependen solo del libre albedrío. Lo cierto es que no debemos entender el misterio de la condenación ni de un modo calvinista ni de un modo pelagiano. Sin la ayuda de la gracia, nadie puede arrepentirse. Ese algo invisible que viene de lo alto es lo que mueve a pedir perdón, pero no es erróneo enfocar las cosas desde el hombre y su psicología. Porque Dios no va a dejar de hacer lo posible por salvar a un hijo suyo. Podemos enfocar las cosas desde el hombre, seguros de que Dios no va a dejar de hacer su parte. Si Dios viera que enviando una moción sobrenatural un alma se salva, no dejaría de hacerlo, aunque después ese hombre tuviera que sufrir 1.000.000 de años en el purgatorio. Dios preferiría que un hombre pasara 1.000.000.000 de años en el purgatorio antes de que permanezca en el infierno toda la eternidad. Es cierto que el condenado no se salva ni puede salvarse porque Dios no le envía ya ninguna gracia salvífica, pero Dios no la envía porque sabe que se ha llegado a un punto en el que tal moción resultaría inútil. Y hablo de punto porque hay un momento determinado en el que esa petrificación sin fisuras ocurre. Ciertamente hay un momento en el que hay un antes y un después. Un antes en el que la salvación es posible y un después en el que se dará un rechazo definitivo sin fisuras. En toda alma condenada hubo un momento en el que se decidió su eternidad. Si la salvación de un alma únicamente dependiera de la voluntad del Altísimo, Dios la salvaría.
Nadie se halla en el infierno por la mera voluntad de Dios, como Lutero o Calvino llegaron a pensar. Y pensaban eso porque creían que sería desmerecer el poder de Dios, negar que el Señor pudiera salvar a quien quisiera. Esos dos autores tenían razón en que Dios puede salvar, pero con una salvedad, a menos que el alma se cierre de forma irreversible. Alguien dirá que Dios puede enviar una gracia de arrepentimiento mayor, concluyendo que, por tanto, Dios sí que podría salvar a todos. Según esta concepción, Dios siempre podría hacer más, y el alma, antes o después, acabaría sucumbiendo a esa invitación de la gracia. Pero démonos cuenta de un pequeño detalle. Si Dios siempre anima a los misioneros, a los párrocos, a las almas devotas, a hacer todo lo posible para lograr la conversión de un gran pecador, si Dios nos anima, nos pide, nos suplica, a que no ahorremos ningún sacrificio, ayuno, penitencias corporales para lograr la conversión de un pecador, ¿Dios no va a hacer lo mismo? ¿Dios va a pedir lo que Él mismo no hace? Si nos pide lo máximo, estemos seguros de que Él no va a dejar de hacer lo mismo. De ahí que es lógico pensar que la cesación de las gracias se produce únicamente cuando se llega a un punto en el que ya no tiene sentido continuar. De lo contrario, Dios, como un cazador, perseguiría a su presa durante toda la eternidad. Por más vueltas que le doy a este asunto, no es el capítulo de la justicia el que corta ese fluir de las emociones sobrenaturales, sino el de la irreversibilidad. Es cierto que no es el objeto del pecado el que condena eternamente. Todo puede ser perdonado. No hay pecado, por grande que sea, que Dios no pueda perdonar. Por lo tanto, hay dos afirmaciones en las que se resume todo lo dicho. 1. No hay objeto de pecado que Dios no pueda perdonar. 2. Pero sí que hay voluntad de pecado que Dios no puede doblegar con su amor. ¿Por qué no la puede doblegar? Porque la voluntad es libre. La libertad es así. Esta forma de enfocar la condenación puede inducir a algunos a pecar sin preocuparse de la condenación eterna, pensando que ellos sí que quieren arrepentirse y amar a Dios. Pero esos tales no deberían olvidar que ciertos pecados, por su mismo carácter, van conduciendo a ese endurecimiento definitivo del alma del que he hablado. Los pecados graves van conduciendo en la dirección de la perfecta insensibilidad hacia la gracia. Ciertos actos van transformando al alma en un demonio antes de morir. El que peca y asevera, yo me arrepentiré, olvida que ahora realiza acciones que borran la línea que separa el discernimiento del bien y del mal. Está borrando esa línea, y mientras tanto afirma seguro, yo me colocaré antes de morir en el lado correcto que marca esta línea. En mitad de la noche en la que se habrá sumido su alma, no solo no encontrará esa línea, sino que dudará de que en realidad existe esa línea. Las fases de la metamorfosis. Hay que dejar claro que un alma humana nunca se transforma en un demonio. Son sustancias diversas, la angélica y la humana, pero hay almas que van convirtiéndose en espíritus totalmente parecidos a los demonios. Sirva esta explicación para todas las veces que en estas páginas pueda yo afirmar que un hombre se transforma en un demonio o que otro se transforma en un ángel. Realmente habría que decir que unos hombres son como ángeles, otros hombres son como demonios. Hecha esta aclaración, se puede afirmar con rotundidad que hay almas que antes de morir ya son demonios. El proceso de metamorfosis se va perfeccionando hasta consumarse de forma irreversible. Esa transformación se logra a lo largo de la vida en la tierra o incluso en el momento de morir. Como en la metamorfosis de muchas especies, podemos observar 4 fases esenciales en la transformación de un ser humano.
Huevo. El mal existe en el alma en su estado embrionario. Los futuros pecados están como lo están en la semilla que no ha germinado. En esta fase, el mal no crece, está recluido en el huevo. Puede madurar, pero no sale de sus límites, que es la membrana externa. Oruga. El mal comienza a dar sus pasos, a alimentarse, a comer la vida del alma, simbolizada en esas hojas de la planta. El mal camina, es decir, va progresando, va engordando. Crisálida. El alma se encierra en sí misma, realiza cambios radicales que le harán pasar de un elemento a otro, de la tierra al infierno. Hasta entonces veía la luz del sol, símbolo de Dios. Ahora se encierra en su propia oscuridad, aunque dentro del capullo todavía se filtra algo de luz, pero llega tenue, filtrada. Mariposa. La fea mariposa de la noche ya no camina en su búsqueda del mal, sino que volará libre de toda recriminación de la conciencia. Por fin se lanzará a la profundidad de la noche sin estar sujeta a ninguna atadura. Voy a profundizar algo más en estas fases. La primera aproximación la he hecho más rápida para no perder la visión general, pero ahora retorno a esas fases con más detalle, fases que se podrían aplicar a la metamorfosis del alma de la siguiente manera. Dejando claro que no siempre suceden las cosas como voy a exponer, pues del mismo modo que cada especie de mariposas es distinta, también cada alma es única. Huevo. Núcleo. Todo huevo, por pequeño que sea, tiene un núcleo. En esta parte nuclear, casi todos los pecados son de debilidad, pereza, gula, lujuria. En cualquier caso, los pecados son veniales y lucha contra ellos. En esta fase podemos hablar de manchas porque todo es muy superficial. Dentro de esta misma fase de huevo que expone el autor, añade otra explicación más a la que nombra maduración. Maduración. El sujeto comienza a no luchar contra la lujuria. Esta lleva a nuevos pecados de debilidad. Conforme a la lujuria se va desarrollando, se va perdiendo la fortaleza del alma. Cuando el núcleo ha madurado, el alma ya ha perdido su fuerza y vigor contra las debilidades. Ahora la siguiente fase, oruga. Dentro de oruga está el crecimiento y luego la madurez. Dice en crecimiento. La lujuria lleva a otros pecados. La mentira, los enfados con familiares y amigos. Los primeros pecados cambian el carácter y el mal se va ramificando hacia otros campos del alma en los que antes reinaba la paz y la armonía. Resultado de todo esto, pierde el interés por lo espiritual y se vuelve más egoísta. En esa fase ya no hablamos de una mancha en el espíritu, sino que el mal ha penetrado a capas internas. Si antes hablábamos de mancha, ahora podemos hablar ya de una ramificación. Madurez. El alma ya ha crecido todo lo que puede crecer en esos campos de pecado del egoísmo. Sin querer hacer sufrir al prójimo, comienza a cometer actos que sí que hacen sufrir a los demás, por satisfacer sus propios deseos, su propia codicia. Comienza a aparecer el sufrimiento de los demás, y lo acepta. Sufrimiento de una fiel esposa, de sus empleados en el trabajo. La oruga sigue comiendo con avidez, ciega a lo demás. También el alma va siendo capaz de todo con tal de seguir devorando. Las pasiones ciegas no quieren otra cosa que devorar el objeto de sus pasiones. Una amante, el alcohol, la codicia de más dinero, la avidez por ascender en la empresa.
Por ello se sacrifica el amor de una esposa o lo que sea. No se quiere hacer sufrir, pero se acepta eso si se considera necesario. Ahora la siguiente fase, crisálida. Dentro de esta fase el autor menciona dos partes: comienzo de la transformación y meridiano de la transformación. Comienzo de la transformación. En la búsqueda de sus pasiones, volviéndose más y más egoísta, el alma se ha vuelto mala. Se encierra en sí misma, ajena al sufrimiento de los demás, cerrada a la luz del mundo espiritual. Allí se convierte en un ser monstruoso, porque ahora sí que el objeto de sus acciones es el sufrimiento del prójimo. Hasta ahora el sufrimiento de los demás ha sido un mero medio para obtener el objeto deseado por sus pasiones, un medio que se lamentaba. Ahora sí que realiza acciones en las que directamente se hace sufrir y ya no se lamenta. El dolor de los demás que uno provoca se considera natural. Todo lo anterior ha llevado a que nazca el fuego del resentimiento, del rencor, el deseo de la venganza. Y por eso el ladrón sabe el sufrimiento que provocan sus robos, pero sigue adelante sin dolor interno alguno. La esposa que continuamente está humillando a su suegra y que no siente ni el más mínimo reproche interno. El jefe de una empresa que inicuamente despide a su empleado a sabiendas del sufrimiento que va a causar en esa familia, y eso no le afecta a lo más mínimo. Meridiano de la transformación. El meridiano se traspasa cuando el sujeto se goza en hacer sufrir al prójimo. La nuera ya no solo humilla a su suegra, sino que se deleita en ello y directamente busca medios para hacerlo. El jefe, que injustamente despide a su empleado y siente placer en esa demostración de poder. Antes esas acciones se hacían a pesar de saber el sufrimiento que acarrearían. Ahora se hacen con placer. Antes había crueldad en esas acciones. Ahora se siente la perversión de gozar con ello, a causa de lo cual se es mucho más cruel. Las acciones que provocan dolor se vuelven más refinadas. Antes de traspasar el meridiano, el alma no quería pensar en Dios y estaba convencida de que era una mentira. Al pasar el meridiano, el sujeto comienza a pensar, las pocas veces que se va confrontando a ello, que si existiera Dios le odiaría. En esta frase considera el mal un bien y el bien un mal. Antes de traspasar el meridiano, se decía que el mal es necesario porque el mundo es así, pero ahora la escala de valores ha sufrido un cambio copernicano. Ahora la siguiente fase y la última, digamos. Mariposa. Nuestro autor explica también dos partes de esta fase, que es mariposa dentro del capullo y eclosión. Mariposa dentro del capullo. Mientras el alma era una crisálida, podía arrepentirse. El proceso se podía revertir, aunque cada vez fuera más difícil. Pero llega un momento en que, dentro del capullo, la metamorfosis se ha completado. El alma ha tomado su decisión irreversible. El capullo simboliza el cuerpo del viador. El alma sigue unida a un cuerpo vivo, pero su alma ya está condenada. No tardará en salir, sea en unas horas, sea en unos pocos días, aunque Dios, como instrumento de santificación y como elección de a dónde se llega por el camino del mal, puede incluso permitir que un alma demonio more en un cuerpo vivo durante unos meses. Esas personas son lecciones andantes. Ellas nos muestran los frutos consumados del mal. Eclosión. El alma, ya enteramente transformada, sale del cuerpo, simbolizado por el capullo, y vuela libre hacia la oscuridad de la noche, a revolotear con otras almas hermanas. Ya no verán la luz del sol que simboliza a Dios, sino las tenues y débiles luces de la noche, alrededor de las cuales se arremolinarán todas las que son como ellas.
El alma es mariposa de la noche, y seguirán siéndolo. Ya no habrá más metamorfosis. Tendrá días mejores y peores, pero seguirá siendo lo que ha querido ser. La escala de degradación que he expuesto podría dar la sensación de que entonces solo se condenan los ladrones, los mafiosos, los individuos con poder y similares. No, he puesto esos ejemplos por ser claros. Pero uno se puede condenar siendo un ama de casa dedicada solo a sus labores domésticas. El que tiene autoridad sobre otros podrá manifestar más claramente que hay en su corazón, pero también el pobre mendigo puede albergar ese corazón. La diferencia es que en un individuo su mal interno quedará más patente, mientras que en el otro individuo su mal corazón no se manifestará tan claramente. También podría dar la sensación de que la condenación siempre comienza a dar sus pasos graves por la lujuria. No siempre es así, pero en los varones casi siempre. Pues con mayor frecuencia se observa que la mujer controla mucho mejor esa pasión, de manera que en algunas mujeres esos primeros pasos van por el camino de la codicia o la vanidad, que en el fondo es otro tipo de lujuria, aunque no sea física. Tampoco hay que olvidar que esta misma escala vale para el bien, solo que en dirección inversa. Hay una metamorfosis que lleva a ser una bella mariposa primaveral que morará a la luz del sol entre flores y prados. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es que unas almas completan plenamente su metamorfosis durante su vida, mientras que otras se condenarán en el último momento de vida. Tampoco estoy afirmando que los únicos que no pueden entrar en el cielo son los que han completado esta metamorfosis del mal. No he dicho eso. He explicado las fases del proceso completo, pero nadie que esté manchado con un solo pecado grave, aunque sea de debilidad, puede entrar en el cielo. De hecho, nada manchado entrará a la presencia de la pureza infinita, aunque su suciedad sea venial, porque hablamos de entrar, de ver, de contemplar la esencia, pero en realidad podríamos hablar de ser acogidos, abrazados, besados y acariciados con besos y caricias paternales. Nadie con un solo pecado grave presente en su alma podrá ser admitido en las moradas de los bienaventurados, pero sí que pienso que la mayoría se rendirá ante la última gracia divina y que tan solo aquellos que tomen esa decisión irreversible serán abandonados al destino eterno que han abrazado. Esta tesis aquí expuesta se completa con la exposición que hago en mi libro Tratado de las Almas Perdidas. Con esa otra obra mía explico hasta qué punto revertir la metamorfosis es un proceso lento, arduo y doloroso. Qué locura es pensar, ahora peco, ya me arrepentiré antes de morir. Qué fácil es, con la ayuda de Dios, aplastar los huevos del mal en la propia alma, al principio, antes de que los vicios infesten el espíritu. Qué fácil es aplastar con la ayuda de Dios esos huevos antes de que de ellos eclosionen pasiones que son tan incontrolables. Después, esas pasiones se hacen fuertes y cada vez más malignas, y como boas y pitones comienzan a estrangular al alma. Qué sufrimiento será revertir la transformación de nuestro propio yo, cuando ya es una monstruosa crisálida.